Bienvenidos a un espacio donde las páginas cobran vida. Leer es descubrir, crecer y compartir nuevas perspectivas. Aquí cada palabra cuenta y cada lector también. Saludos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a este club de lectura, donde a través de conocer lo que Dios nos ha dado a conocer de Él, podemos entender el mundo en que vivimos y hacer pertinente nuestra fe en Él. Este texto de Deuteronomio 29:29 es muy interesante para abrir el programa de hoy. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las palabras reveladas de Dios son para nosotros, pero hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Me acompaña en este programa mi querido amigo y pastor Samuel Cabrera. Querido Samuel, a veces he conocido personas que quieren conocer los secretos de Dios y las cosas que están reveladas no las conocen. Amén. Gracias, Yesiel, Sí, por nuevamente invitarme. Y sí, realmente es una cosa que podríamos llamar una paradoja, ¿no? sí. Dicen que no entienden la vida, pero cuando está el anuncio, el camino, está la verdad puesta, no la quieren recibir. Entonces, tal vez la pregunta del hombre no es ¿dónde está la verdad?, sino ¿dónde está la verdad que yo quiero recibir?, ¿no? Así es. Ajá, queremos a veces recibir lo que nos puede ayudar en ese instante, pero revelación, amigo, amiga, es aquello que Dios nos ha dado a conocer, lo que de otra manera no podríamos haber conocido. ¿Dónde está esa revelación? Bueno, como hijos de Dios, cristianos, decimos que está en la palabra de Dios. Hay otra revelación general que es la naturaleza, hay revelaciones especiales, pero conozcamos las que están reveladas. Es decir, Así ese es. Dios oculto sí se reveló Sí, sí, y sí. bendito por Él que nos da a conocer en su palabra quién es Él, cómo nos ama y todo lo que está por venir también. Nosotros debemos estar siempre agradecidos de que el Dios creador, el Dios Padre nuestro, se revela en cada instante, como bien lo dicen los salmos, te revelas en los cielos, te revelas en la naturaleza, Así te es. encontramos en cada aspecto, pero tenemos que también nosotros entender, tenemos la capacidad de recibir, aceptar esa revelación. A veces encasillamos el concepto de Dios de una manera que la manera que Él nos habla no lo podemos escuchar o no lo queremos entender. Ujú. ¿Cómo hacemos entonces ahí? ¿Cuál es el puente para poder encontrar al hombre que busca y al Dios que se revela? ¿Cuál es el problema ahí de la teología? Hmm, ¿Cuál es que- el problema, no? Sí, es un problema. Pero es muy interesante lo que dices, pastor, porque pareciera ser que ese es un tema permanente a lo largo de los siglos. Y el apóstol San Pablo se encontró con esto en la gran ciudad de Atenas, en la cuna de Sócrates, Platón y Aristóteles. Sucede algo como lo que está en Hechos 17, usando la versión de Biblia de Estudio Teológico, un gran recurso que nos da Sociedad Bíblica Unida, por la riqueza de comentarios, de notas de pie de página que tiene esta versión. Y mientras Pablo dice la historia, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaba con él, y otros decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Bueno, ahí está la dinámica hasta el día de hoy, Samuel, ¿no? Filosofía, conocimiento, ciencia, y alguien predica la palabra, y este palabrero, bueno, ¿de qué mismo está hablando, no? Y es lo permanente en la humanidad. Y algo interesante que el texto de la Biblia señala que los atenienses estaban siempre preocupados por escuchar cosas nuevas. Es Ujú. decir, lo que habían recibido anteriormente ya no les servía. Querían actualizaciones constantes para satisfacer su inquietud del saber por el saber. Así Y esto es. no sucede hoy, Giselle, sucede en todos lados que Ujú. la iglesia y todas las personas lamentablemente están detrás de nuevas formas o de nuevas palabras que traten de llenar esa necesidad diaria cuando la fuente, la palabra, la Ujú. verdad ya está puesta, ¿no? Y es lo que Así habla es. Pablo, ¿no? Y mira lo que hace esta gente, verso 18 de Hechos 17, verso 19, y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Lo que tú dices, la comezón de oír.
Bueno, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Tenían altares para todos los dioses, y por si se les escapó alguno, pues aquí también tiene su altar. La humanidad como quien siempre deja un espacio, ¿ah? Sí, 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 ese es el panteísmo moderno que vivimos, ¿no? Por si acaso, tú crees en tu Dios, yo creo en mi Dios, yo tengo esto, como los hindúes que tienen como 34 deidades, tenemos para todos los gustos, colores Así y es. sabores. Pero Ajá. Dios sigue siendo Dios, solo hay una verdad, solo hay una manifestación. Ese sacrificio fue vital para que el hombre no estuviese preguntándose dónde está Dios, sino para que tuviese un encuentro diario Ujú. de vida como el ladrón. Justo en los últimos momentos en la cruz, el ladrón le dice a Jesús que lo salve. Y ahí se encuentra con Jesús. Qué encuentro maravilloso, y creo que muchos de Ujú. nosotros hemos tenido un encuentro casi similar a ese, ¿no? En el peor momento, en los últimos momentos, Dios se nos revela. Así es. Y bueno, Pablo en esa clave del Dios no conocido dice: de ese Dios que no conocen les vengo a hablar. Es decir, siempre habrá un espacio, Pastor Samuel, para compartir de Sí, sí, Jesucristo sí. en medio de la gran cantidad de dioses que hay hoy. Él tiene su espacio. No lo van a poder sepultar a Jesús. Él ya resucitó, pues. Él es una opción ahora entre muchas otras. Quizás esto que digo en la década del 60, 70 era pecaminoso. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, estamos ya, hemos pasado el primer cuarto del siglo XXI y hay que reconocer que hay muchas opciones, pero ahí está todavía el Dios no conocido para Amén. muchos. Y Sí, ahí sí. está la iglesia de Jesucristo como agente del reino de Dios. Y aquí está el club de lectura para generar estas Así es. reflexiones, mi querido Así es. Samuel. Todos solo nos quedan ruinas de Ujú. esos atenienses que preguntaban, tal vez huesos, pero Cristo sigue relevante en el mundo. Cristo sigue siendo Amén. la verdad, sigue Gloria a Dios. siendo manifestándose, y no necesitamos una Semana Santa para acordarnos de Él. Él está presente en cada día para el que lo busca. Y me gustaría decirle Sí, aquí, tenemos adelante. un libro que se llama Teología Pop, interesante porque Ujú. viene a hacer una disrupción en el diario vivir de los jóvenes y de toda la iglesia, ¿no? 21 ensayos para pensar la fe y cultura en el siglo XXI, un libro muy recomendado que lo tiene Sociedad Bíblica. El editor es Lucas Magnin, que en el episodio anterior también estuvimos hablando, y tiene un capítulo que se llama El Dios oculto y el Dios revelado, rompiendo el sello divino en lo cotidiano, que lo escribe Jesús Rodríguez. Eso está en la página 133, pero hoy día quiero hacer mención de un párrafo que me gustó mucho, y dice: más que proponer una fórmula de Dios, tal vez se trate sencillamente de conocerlo, Mm. recordando las palabras de nuestro Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Tanto el Padre nuestro como todas las palabras de Jesús nos ayudan a ver a Dios, y lo podemos encontrar en lo cotidiano, Ujú. allí donde vivimos. Tal como decía John Wesley, yo miro a todo el mundo como mi parroquia. No Mm. existe un lugar donde lo sagrado se concentre, sino que todo lo que Dios ha hecho ha sido para que podamos verlo y escucharlo. Esto significa, por supuesto, que tenemos que aprender a entender la voz del Señor. Interesante, ¿no? Interesante la meditación, pero Ujú. también el desafío. Dios sigue hablando, Dios sigue llamando. La pregunta es, ¿podremos escuchar su voz? ¿Queremos escuchar su voz? ¿Queremos entender su llamado? Te cuento, hace unos meses atrás yo estaba entrando a un cajero que estaba dentro de una gran farmacia en Quito. Y cuando yo iba entrando, el guardia de seguridad de esa gran farmacéutica le hablaba a una señora. Él estaba con su uniforme, ¿no? Y le decía: pero señora, es que usted no ha leído la Biblia. ¿Cómo va a entender el problema que usted tiene? Y yo paré la oreja, ¿no? Y me hice, el cajero estaba ahícito, pero me hice como que me demoraba más porque quería oír qué le decía, ¿no? Samuel, esas son las voces cotidianas de Dios. Sí, sí, Un sí, simple pero precioso hombre, sencillo, trabajador del sí. pueblo, le hablaba a una señora ahí en sus horas de trabajo, en su sitio de trabajo, que necesitaba leer la Biblia. Y yo casi me quiebro en lágrimas. Dije: ese es tu pueblo, Señor. Así es como hablas en las esquinas, como hablas en las fábricas.
Y por eso me hace eco esa canción de la década del 80, Samuel, cuando éramos muchachos, tú y yo. Es- Baja, Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas, ¿no? Sí, sí, sí. Quita a Dios del retablo y guárdalo dentro de tu corazón, porque Dios no está muerto y si crees que está equivocado estás, ¿no? Porque Él está caminando Sí, sí. la vida con nosotros. Ah, Son las revelaciones de Dios cotidianas de amor, de fraternidad, que cobró sentido en lo de la semana anterior, que es ese sacrificio y resurrección. y ese Dios que sigue hablando y ese Dios que sigue llamando tendrá eco en nuestros Sí. corazones, tendrá cabida. Recordemos que las veces que Jesús se manifestó a las personas, no lo aceptaron y lo rechazaron y termina en una cruz. Pero las personas que lo recibieron y lo aceptaron, terminaron en ese lugar de paz, de bendición. No de perfección, porque estaríamos engañando que la vida cristiana es fácil, no. La vida cristiana no es fácil, pero es Ujú. maravillosa, es Así es. hermosa. Y eso lo vemos. Y gracias a Dios por estos voceros Ujú. desconocidos, pero que tienen el fuego del mensaje. Hoy día nosotros también queremos aprovechar este instante a invitarlo a que siga en este club de lectura, a que lea todos los recursos que hay para ustedes en Sociedad Bíblicas y que escuche esa voz que lo sigue llamando. Una de las preguntas que siempre hago en mi ejercicio pastoral, te cuento, Samuel, es, yo siempre tengo inquietud, ¿cómo esa persona conoció a Cristo? Entonces yo siempre que ya empiezo a hacer mi pastoral, mi diálogo, hermana, ¿cómo llegó usted al Evangelio? Es una pregunta que me fascina hacer y cómo me divierte y me llena escuchar las respuestas, ¿no? Hay una familia en Quito de 10 hermanos. De esos 10 hermanos, 4 son pastores, las 6 son diaconisas. Es una cosa impresionante en diferentes iglesias de Quito. Y una vez les pregunté, ¿cómo llegó el Evangelio a ustedes? Y dice, ¿sabes qué? Éramos muy pobres. Vivíamos en la ferroviaria en Quito, década del 60, 70. Y había una señora que llegaba muy humilde a vendernos ropa a mi mami para los 10 hermanitos. Y esta señora llevaba con plásticos ropa, cómpreles. Y ella empezó a hablarnos del Evangelio. Así es como Dios habla, usando una Amén. mujer sencilla, de Amén. pueblo. Dios te puede hablar en un aerópago grande, iglesias hermosas que hay hoy día, pero también Dios siempre te puede revelar a través de personas, de cosas, de circunstancias, su presencia y Así amor y es. propósito, porque Dios existe y se ha revelado. Quizás muchos jóvenes amigos que están oyendo este programa están decepcionados de la iglesia como institución. Amigo, amiga, la iglesia sigue siendo un agente del reino de Dios, proclamando el evangelio, columna y baluarte de la verdad, con sus defectos y vicios y que tiene por cabeza a Jesucristo. Amén. Y no podemos cerrarlas, Así darle es. un portazo y salir y quedarnos ahí. No, el club de lectura nos llama a seguir leyendo, pero a seguir siendo parte de una comunidad de fe. En un momento de mi vida que estaba tan decepcionado por el ministerio, ya sirviendo como líder de los jóvenes, me acuerdo. Iba caminando, me acuerdo tanto por el centro cívico, parque muy conocido en Guayaquil, y yo vi a una persona ahí, lo que nosotros llamaríamos un hacherito, estaba Mm, dormido, drogado, ujú. y yo venía cuestionándome a Dios si realmente había hecho la mejor elección, seguirlo y esto, y servir y todo. Y en un rato ese tipo estaba dormido y se levanta, me queda mirando y me dice, hermano, ¿quién eres tú? Y volvió a caer en Mm, su éxtasis. Y realmente yo estaba aquí haciendo la pregunta equivocada. mm. No era dónde estaba Dios, qué estás haciendo Dios, sino qué estaba haciendo yo. Y mira, como tú decías hace un momento, cómo Dios utiliza esas voces para Eso, encontrarnos y eso. eso reafirmó, ¿no? Y me comencé a cuestionar a mí mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo no estoy para recibir aplausos, yo no estoy aquí para Eso. agradar a los hombres, yo estoy aquí para seguir el camino de Dios. Y eso me ayudó bastante y me sacó de ese letargo, de ese desánimo. Y así es Dios. Mm, Dios va a llegar a su vida, Dios va a ujú. utilizar cualquier instrumento, cualquier persona para recordarte lo especial que eres. Te preguntarás quizás cuál va a ser el siguiente tema en este club de lectura. Bueno, te lo pongo en conocimiento, el drama del discipulado. Qué tema más apasionante. Y habrán otros invitados que harán grandes aportes a este club de lectura con este tema, el drama del discipulado. Sé parte de nosotros, únete, aprende, desaprende y reaprende principios para una fe activa en este mundo hasta que Cristo venga.